Juan Soto Ibars ha estado en el purgatorio y nos ha dejado una entrevista de 1 hora y media. ¿Me podéis decir cuáles han sido los momentos más basados de esta entrevista, por favor? Necesito los momentos más basados de esta entrevista. A mí, por ejemplo, me parecía impensable en 2017 que ese Pedro Sánchez, que estaba votando a favor del 155, iba a dar una amnistía. O sea, ¿a dónde apunta Elvis? A los medios. Sí. ¿Tiene razón en su crítica? En parte. Solo en parte. ¿Son veraces sus informaciones? Ni de coña. Los inmigrantes son sistemáticamente explotados en España en trabajos de mierda. Los ilegales, por supuesto, pero los legales también. Cuando Iñaki Gabilondo firmó el manifiesto de Silvia Inchaurrondo, a mí se me cayó el mundo encima. Alguien está dando por él. Tío, demasiado maquillaje, ¿no? O sea, ¿a alguien más le pasa que mira esto y solo puede ver los pegotazos, tío, que le han puesto de maquillaje a Juan Soto Ibars para la entrevista esta? A lo mejor que a mi abuelo le educaron para pegar a las mujeres. El adanismo en el que vivimos es acojonante. Yo como columnista necesito políticos de mierda. Full pote, ¿eh? Han ido a saco, a saco, a saco. Yo aquí fui y no me pusieron pote, tío. El Día del Orgullo es de todos. Y el 8 de marzo tendría que ser de todos. Es verdad que estos movimientos expulsan, porque se han vuelto identitarios. Yo sería más facha si fuera adolescente ahora que la hostia. Lo mejor de Oscar... Si fuese adolescente sería súper facha. Sí, yo creo que ahora mismo está habiendo un rebrote de adolescentes fachas como nunca lo ha habido, tío. Tiene que ser una locura, ¿eh? O sea, los institutos tienen que ser una polvareda, tiene que haber ahí. Tiene que ser salvaje, tío. Además, no creo que haya ninguno entre medias. O sea, yo creo que son o muy fachas o muy progres. El puente, lo mejor es la belleza física. Todo lo demás regular. Creo que la prensa se atribuye un poder que no tiene. Y es el poder de ocultar la verdad. Bienvenido de vuelta a Madrid, me refiero. Vaya pelazo tiene Juan, ¿eh? Gracias. ¿Cuánto hace que no vivías en Madrid? Pues 12 años llevo en Barcelona, los 12 años buenos, y ya como está más aburrido me he ido allí. No te has esperado ni a que pudiera llegar Puigdemont. ¿Para qué? Ya es que la segunda parte, o sea, estoy aburrido de refritos. Vale. ¿Sabes? Pasa, no sé. Ya vive en Madrid, Juan Soto Ibars. Ya vive en Madrid. Le voy a escribir. ¿Vives ya en Madrid 24/7 full time? Sí, ¿no? Eso parece. Cuando yo me voy de allí, él se va a vivir allí. De los anillos, Spiderman... Claro, es que a mí me dijo que se iba a mudar a Madrid, pero había ahí un proceso que era, tengo que buscar una casa, tengo que hacer tal, tengo que tal, que tiene 2 hijos, ¿sabes? Cataluña, o sea, yo ya... No consumo Marvel. ¿Viviste en Madrid en tus años... Los años locos. Mozos, iba a decir. 8 años aquí de estudiante, cuando mis padres pensaban que estaba estudiando. Y sí, lo he echado de menos mucho. Lo que pasa es que ahora vengo a otro Madrid. Porque el Madrid que dejas cuando vas desbocado y vives, te levantas a las 3 de la tarde y no te acuestas, es muy diferente al que llegas con 2 niños y con 40 años. Y una posición respetable que te entrevistan en el purgatorio. Claro, por favor. Aparte, es tu primer día laborable en Madrid, es tu primera entrevista ya siendo madrileño de Comunidad de Madrid. Ah, vale, es su primer día hace relativamente poco, o sea que se debió de mudar hace nada. Sí. ¿Por qué la vuelta? ¿Por qué has vuelto? Bueno, pues principalmente porque vivo en el AVE. El año pasado yo he vivido en el AVE. A mí solo me sale trabajo en Madrid o fuera de Cataluña. Cataluña, por lo que sea, no... Estuve trabajando en TV3 5 años, pero después de eso ya no he vuelto a tener ningún tipo de salida laboral. Entonces, como tengo familia y a mí me gusta mucho estar con los niños y con mi mujer en casa y tal, pues era o dormir 3 noches fuera a la semana o venirnos, y nos hemos venido. ¿También hay parte de hartazgo político? No, en la causa de irme no. Pero a mí no me salía trabajo por algo relacionado, entiendo, con la política. ¿Te tenían vetado? Yo no tengo ninguna evidencia, pero cuando estaba en Origin of Entropy, gracias por la suscripción. TV3 pasaba una cosa muy, muy divertida. Sí. Yo estaba en TV3 en una sección que no hablaba de política de Cataluña, era de redes sociales y polémicas, y bueno, de lo que yo siempre hablo, y tal. Pero pasaba una cosa, cuando yo en El Confidencial le dedicaba un artículo a Puigdemont, a Mas, entonces estaba un señor que se llamaba Mas. Sí. ¿Qué pedazo tiene? Sí, tiene también, mantiene. Sí, el príncipe de Shrek. Sí. Y tal. Y pues cada vez que dedicaba un artículo a estos, aparecía en el Nacional.cat o así, un artículo que decía el colaborador de TV3, Murcià, que no parla català, a la tele nostra, torna a insultar a tots els catalans y no sé qué. O sea, y yo me reía mucho con la que entonces dirigía el programa, que es Lidia Heredia, de quien tengo un recuerdo maravilloso.
nos reíamos de eso, que ya saca otro en la prensa esta digital. Sí. Esos digitales de ultraderecha, que diría Sánchez. Sí, ¿no? sí. Te iba a decir también, ya de paso le hago el trabajo a Sánchez, como ya resides en la Comunidad de Madrid, bienvenido a la sede social de la máquina del fango, ¿no? Sí, he venido también. Donde salen los bulos, la desinformación. Sí. Está ya, pues, ya podrán hablar de ti como prensa de Madrid. Mira, a mí me pasaba una cosa que era que como yo no vivía aquí y vivía en Cataluña, pues yo estaba simpatizando a los indepes y al gobierno del PSOE. Sí. Porque yo en ese sentido soy bastante tocapelotas de que más me jode es quien me gobierna, digamos. Y no tengo mucha afinidad nunca con quien gobierna, independientemente del lado. Y entonces siempre había gente que me decía, pues habla también de Ayuso. Y yo decía, pero si Ayuso vive a 800, 600, no sé cuántos, 600 kilómetros de donde yo estoy, y a mí Ayuso me da igual. Ahora empezaré a meterme con Ayuso, claro. Llegado aquí. Ya te lo paran. Ahora ya, si no lo hago... Métete con la Generalitat de Cataluña. A no ser que gobierne también... que Madrid sea una especie... Bueno, lo que soñaron los catalanes que fuera Cataluña, y entonces solo podría hacerle loas y cosas así, loas. Pero tú eras un poco rara, Avis, en esto del hábitat periodístico catalán, o tú estabas en contra del procés y de... Pero en Cataluña hay mucha gente en contra. Sí. A ver, ¿podéis decirme algunos minutos en los que esté muy basado, chicos? Sí, pero periodistas destacados, digo, en las primeras filas, digo, de TV3, este tipo de cosas. Aprende, Sergio, pero yo es que en Madrid se vivía muy bien, tío. Yo no me he ido porque Madrid fuese irrespirable, me he ido porque España para mí era irrespirable. Tú me entiendes, ¿no? Ah, sí, en TV3 dices. TV3 o medios más, digamos, a la deriva de un lado. Pero nunca te podían decir aquello de no, pero es que tú como no vives aquí, lo conoces. Pero me lo decían también. Lo decían también, aunque vivieses. Sí, me decían que yo no me enteraba de nada, que no entendía las esencias del pueblo y tal, que no estaba conectado. Al fin y al cabo era un murciano que hablaba en castellano en TV3. Ese es el... Yo creía que ya viviendo allí no te dirían la frase de no, pero es que tú no entiendes la realidad. Te lo dicen siempre, sí. Ah, te lo dicen, vale. Sí, y se lo dicen a los que llevan toda su vida, a los que han nacido allí y no son independentistas o nacionalistas, pues que, claro, como toda religión laica, que son las peores, es una cuestión de creyentes y de despertar a la fe. Entonces, en Cataluña, pero esto es lo mismo que pasa con el feminismo, con tantos temas así que se vuelven como religiosos, se imbuyen de un poder de identificación con la causa que va más allá de la opinión política totalmente. En Suiza se vive mejor que en Andorra, change my mind, probablemente. También es más caro vivir en Suiza que en Andorra, ¿sabes? Y entonces, si tú no participas de la liturgia, o eres mala persona, o todavía no has visto la luz. Entonces, los moderados te atraen hacia la luz, te dicen, no, tú entenderás, al final caerás de tal. Y los radicales te hacen la cruz, ¿no? Bueno, es lo que pasa cuando nos aburrimos mucho. Joan 7, gracias por la suscripción. Qué mejor que llegar a Kratos que con el gran Soto y Bars. Puñito. Total, dice, te vas a Andorra, Juan se va a Madrid y Leo se vuelve a España. Sí, tío. El mundo va cuesta abajo y sin freno, chicos. Y no creemos en nada más arriba del Ministerio de Igualdad o la Generalitat de Cataluña. O sea, cuando esa es la torre más alta del templo, es esa, pues... Pero era una sociedad, o es una sociedad, pero bueno, tú que has vivido ahí, sobrepolitizada. Sí, pero en los últimos años yo lo llamo el procés español. Cuando empezaron a poner banderas españolas en toda España, por ejemplo en Murcia, yo soy de Murcia, ¿no? Como saben muy bien en el Nacional Puncat. Entonces, cuando empecé a ver banderas de España allí, como respuesta a las esteladas de Cataluña, dije, pues, vamos por mal camino. Y desde entonces, aunque han desaparecido las banderas y las ha capitalizado un poco más Vox y el PP se ha salido un poco de esa cosa más patriotera, yo sí que creo que nos hemos dejado politizar los ciudadanos y que estamos siendo abusados de manera masiva por quienes viven del dinero de nuestros impuestos. Al final esto va de... La gente que vive el dinero de tus impuestos quiere que tú estés todo el día pensando en política y peleándote con la gente por lo que a ellos les interesa, no por lo que a ti te afecta. Y han triunfado, eso ha sido lo que pasó en Cataluña, fue exactamente eso. Los que estaban, las garrapatas se convencieron a los perros de que el problema era el aire que les daba por las orejas, y en el Estado, o sea, en España, yo creo que está, bueno, o ha pasado ya lo mismo. ¿Escribiste en El Confidencial? Esto es algo bastante parecido a lo que nos decía ayer Lucía Echevarría cuando hablaba del divide y vencerás. Curioso. Cuando decías que dejabas Barcelona, dices, sé que si el proceso de Sánchez para España no se detiene, romperá amistades, endurecerá familias, erosionará instituciones y se desinflará sin haber dejado nada útil. Sí, pero lo bueno es que yo esto ya lo escribí en 2017 o en 2018, no con Sánchez, porque entonces yo me fiaba de Sánchez. Antes de los indultos, yo pensaba que Sánchez... Bueno, es que en Cataluña los del PSC los llamaban como a mí, colonos, traidores, etc. Y aplicaron el 155 y existía una lealtad, digamos, hacia la Constitución y no hacia los que ahora son sus socios, ¿no? Entonces, yo en esa época
tenía posiciones bastante diferentes a las que he tenido después. Porque, bueno, me he ido llevando chascos y he Se ido creyó a Sánchez. Votante arrepentido socialista aquí, Juan Soto Ibars. manera. Por ejemplo, yo en esa época pensaba que un referéndum pactado podía ser la solución. Y luego escribí un par de años después un artículo en el que me desdecía. Y también pensaba que una política de distensión con los independentistas podía ayudar a mejorar las cosas. Porque sí que cuando vives allí, lejos de entender más, Fue pesoizado totalmente. entiendes menos. Porque tienes amigos que son gente perfectamente razonable y que son independentistas irredentos. Pero son gente... Entonces hablas con ellos y acabas no comprando lo que ellos te dicen, pero sí moviendo tu posición a un lugar más cercano A comprenderlos. a comprenderlos. Y los últimos años a mí me han demostrado que esto no es una buena cosa. O sea, que de cerca se entiende menos. O sea, el mejor libro que se ha publicado para mí sobre lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña es de un tipo que vive en Madrid y es de Zaragoza, que es Daniel Gascón. El golpe posmoderno es el mejor libro que se ha publicado, el que mejor explica lo que haya pasado. Y seguro que le dijeron que no se enteraba porque estaba lejos. Y yo mismo cuando lo leí hubo partes del libro que pensé, esto si viviera aquí lo vería de otra manera. Se equivocaría, digo ahora. Se hubiera equivocado. Bueno, pues entonces ya ha habido una cosa de... Aquí está. iba a 15 decir, lecciones para el futuro de la democracia. Pero sí de cambio de decir, de lo que tú creías que era posible, ahora no hay que... No, porque tienen razón los fachas cuando dicen que el independentismo nunca se detiene con lo que le ofreces. Sí. Eso es una verdad irrefutable y de la que yo no estaba convencido durante una parte del proceso que he vivido, que es aprender, y no te digo yo que luego en el futuro no pueda ver las cosas otra vez de otra manera, porque tienes que ir cambiando tu forma de ver las cosas según las circunstancias y lo que ocurra y lo que... A mí, por ejemplo, me parecía impensable en 2017 que ese Pedro Sánchez, que estaba votando a favor del 155, iba a dar una amnistía y a cargarse el sistema constitucional. Me parecía imposible. Nunca lo hubiera dicho. El único que lo sabía era Arcadi Espada. Han pasado tantas cosas. En 2019 Arcadi Espada dijo... Arcadi Espada lo sabía, amigos. Lo dijo en aquella entrevista cuando dijo que que era lo más parecido a Donald Trump. El que más se parece a Sánchez es Trump. Y yo leí el artículo y dije, qué exagerado es Arcadi Espada, qué cabreo está. Tenía toda la razón. El trumpismo español es Pedro Sánchez. ¿Tienes temor a que ocurra lo que ha podido pasar en Cataluña, de romperse amistades, de ¿Te vas a pelear con alejarse? amigos? Yo me pelearé con amigos por la política en España. Si no lo has hecho ya, sí. De momento no, pero no... O a lo mejor todos tus amigos son... entonces, a lo mejor es peor. A lo mejor es que... No, yo tengo amigos a favor de la amnistía, por ejemplo. No me he peleado de momento. Pues es posible que te pelees, porque yo esto en Cataluña lo he visto pasar, he visto cómo ocurría sin parar. Y cuanto más débil está un gobierno populista, más quiere que nos peleemos entre nosotros, más interés tiene. Y Sánchez está aplicando punto por punto la hoja de ruta de los independentistas en ese sentido. Ya es Podemos. Sí, ya se ha comido a todo lo que era Podemos. Y se lo ha comido hablando de la UFER y se lo ha comido hablando de el muro que hay que levantar contra los fachas que nos rodean, ¿no? Sí. Pero va a acabar muy mal la cosa para él porque fíjate lo que está pasando en Francia. O sea, los procesos son irrevocables y en España tenemos elementos en común con Francia. Esto lo dijo antes de saber los resultados de ayer domingo. Fíjate lo que está pasando en Francia. Estamos todavía a unos años de estar tan jodidos como ellos, pero la gente no es tan idiota como los políticos creen. Y luego también es verdad que... Francia ha ganado el Frente Popular. Bueno, pero... Es decir, al final el resultado de Francia es el mejor resultado posible para Macron, entiendo yo. De acuerdo a los resultados que se ha dado. Antonito, me encuentro, gracias por la 2 suscripción. años sin pelo, pero ahora fornico mucho más. Gracias a la calvocracia. Ahora, eso nos lo explicó de ayer también Lucía Echevarría, ahora puede montarse una narrativa para justificar el poder pactar con Le Pen. Esto afecta sobre todo a la gente que nos dedicamos o que estamos más o menos mirando las noticias. Hay una gran masa de la población que vota por cuestiones, o no vota, o vota por cuestiones que desconocemos totalmente, Sí. y que es la que de pronto cuando su barrio empieza a notar problemas que los medios no cuentan, te vota un albise, o te vota el siguiente que salga, o te vota al último que tú te esperas, y lo hacen masa. Hablaremos del Alvise, pero señoras y señores, es que estamos todavía en el prólogo de la entrevista, porque esto es prólogo todavía. Ahora ya te saludo oficialmente. ¿Qué tal? Bueno, antes de empezar, espérate, ahora te saludo. Este era el prólogo, hermano. Siempre preguntamos en el purgatorio por la relación con Dios. Sí. ¿Eres hombre creyente? Paso, tío. Paso de tu relación con Dios. Vamos a buscar palabras clave. A ver, chicos, palabras clave de la entrevista. ¿De qué queréis escuchar? Vamos a buscar 3 palabras clave. ¿De qué queréis que hable Calvo? No, a ver. Inmigración. Vamos allá.
Minuto 26. mucho debajo, por eso menciono a Marcos, porque Sí. hay mucho que se pasa por alto, el tema de la inmigración es otro. A mí esos temas me atraen y van cambiando con el tiempo. O sea, siempre hay algo, siempre que hay una hegemonía en un tema, hay una parte que queda en el punto ciego de los espejos retrovisores. Es decir, la cara oculta de la luna. Sí, Claro. y lo que he descubierto es que no hay un castigo social suficientemente grande Sí. si se afrontan ese tipo de temas sin el resentimiento típico de quien lleva mucho tiempo pensando que se le amordaza. O sea, yo noto que sí que se te insultan y te dicen cosas, ¿no? Eso pasa siempre. Mm. Pero como se lo dicen también a los de la hegemonía, los que están fuera. O sea, no hay más que ver cómo ponen a las feministas en Twitter. Sí. Ponen de vuelta y media. O sea, insultar, nos insultamos todos. Pero mucha gente piensa que el castigo social es mayor. Entonces me he dado cuenta de que cuando tú rompes la espiral del silencio, tienes un público ya que estaba esperando que alguien lo dijera. Y que no hay... El de las denuncias falsas yo lo publiqué con mucho miedo. Recuerdo y publicó ese vídeo, ese artículo lo acompañó de un vídeo en el que había una entrevista mía a Giovanna Carril. Y sí, recuerdo que lo publicó con miedo. O sea, no sé si fue 2017 o 18, no sé. Es que no había salido. Y no pasó nada. Y yo hablaba con abogados y me decían, La ley de Ibars, chicos, la ley de Ibars. no sabes lo que son los juzgados. Es que no lo sabe nadie. Es que esto no se cuenta. Pues contadme y os cuento yo. Y recuerdo publicarlo con un verdadero pavor. Y Bien. mandárselo a feministas antes, amigas mías, a ver si yo estaba diciendo algo... Una barbaridad. Una barbaridad, porque claro, te piensas, pues, no sé, ¿será que soy el único gilipollas? Y no pasó nada. Sí. No pasó nada. O sea que el castigo que creemos que va a ser muy grande no lo es. Claro, You porque are vemos gay. castigos muy You are grandes. Juani, trans woman. gracias por la suscripción. Sí. Vemos a gente que pierde el curro. Por ejemplo. Se cuentan estas historias, ¿no? Claro. Yo las cuento, estas historias. Sí. El tamaño específico es muy importante. Y la forma en la que lo hagas también. Yo creo que se puede hablar de todo. Pero hace falta saber de qué estás hablando. No. Twitter hace mucho daño a la posibilidad de decir cosas porque en Twitter somos todos mucho más bestias y tal. Sí. Entonces es Vamos mucho más basados por Twitter. común que en Twitter luego se rompen los contextos también, ¿no? Te sacan algo de contexto y siempre te pueden joder. Pero cuanta más gente haya atemorizada, mayor será el poder de los que pueden castigar. Entonces yo soy muy partidario de que hablemos de las cosas, sin ser unos anormales completos, pero Sí. que hablemos de las cosas. You are gay. Veamos, hablamos de las You cosas. are Por ejemplo, transgender. Mike the Byte, gracias por la Un suscripción. abrazo, Calvo. hablas del periodismo, habla, por ejemplo, del tema siempre de polémico de lo de la política, lo de la tendencia políticamente correcta, por ejemplo, de si la gente es sospechosa de cometer un robo, un delito violento, reúne ciertas características étnicas o culturales Aquí, más inmigración, chicos. que se elude en el cuerpo de la noticia, que se elude en el titular, o directamente que se elude, o sea, que no se menciona. Entonces, ¿crees que la prensa, en casos de delitos cometidos por inmigrantes, está más preocupada por la xenofobia que por decir la verdad? Creo que la prensa se atribuye un poder que no tiene. Ajá. ¿Y Sí, ese sí. poder de ocultar la verdad? Claro. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que lo que no sale en los medios no existe? Pues que se lo pregunten a los votantes de ciertos partidos. La gente deja de creer en el periódico que le miente. Que le miente, no. Que le oculta una información que conoce, que esa persona conoce. Esto es lo mismo que pasa con la gente que va a un juicio y está convencida de que no se ha hecho justicia con su caso, ¿no? Pues deja de creer en la justicia. O sea, desde ese momento te dirá que nada funciona. Y es mentira. La justicia funciona. Regular, mal, bien, pero funciona. En general, no sé, funciona. Pero la prensa pasa igual. La prensa funciona. Si no fuera por la prensa, la gente no se enteraría de nada. No sabríamos quién es Begoña Gómez. Sí. Vale, pues... Pero es verdad que, convencida de que tiene un poder de influencia sobrenatural, convencida de esto que mueve la guerra cultural, que es que el mensaje público, digamos, orienta de una manera determinada el voto, porque al final es eso, Sí. pues deja de contar cosas que sí que se ven. Entonces, claro, tienes a un periódico hablándote fatal de Vox, diciendo que son el demonio, y ocultando lo que pasa en tu barrio. ¿A quién votas? Al demonio. Y es una pérdida no solo por la credibilidad de los medios, que a mí siempre me ha dado igual, sino que es una pérdida de posibilidad de enfrentar ciertos temas, como la inmigración, por ejemplo, desde un punto de vista que no sea nacionalista. Yo no soy nacionalista. A mí no me preocupan las esencias occidentales y blancas. Yo no tengo ningún tipo de... He vivido en Marruecos 4 años. Yo sé que en el Islam hay mucha gente diferente y tal, y que ni siquiera el Islam, que es una religión problemática, porque el islamismo está muy presente, sobre todo en Occidente, pero ni siquiera el Islam me parece como lo que hay que apartar. Es decir, yo pienso que hay que abrir el debate para que entren otras posiciones que no sean las nacionalistas. Es que yo no digo extrema derecha aquí, digo nacionalistas. Porque los nacionalistas pueden ser de izquierdas, como sabemos muy bien en España, ¿no? Vale, pues si los liberales están acojonados, los socialdemócratas
tienen miedo del racismo y todas estas, digamos, y los conservadores, como no les toca en sus barrios, pues no, eso es un problema de pobres, Sí. pues aquí del problema solo habla el nacionalista, que es el que te convence de que el problema no, o sea, de que el problema es simple. Por eso no podemos convivir. Pues es curioso, pero hemos convivido bastante. Hasta ahora hemos convivido bastante. Y lo que pasa es que no se tratan los problemas de esa comunidad. Claro, lo que pides, entiendo, es un periodismo para adultos, Ah, sí, claro. que no trate a sus lectores de gilipollas o de niños. No lo pido, no me atrevería a pedir nada Vale. porque está visto... O sea, Está visto que es imposible. no, que cada uno haga lo que considere. Vale, vale. Pero en estos casos... No sé, si un periódico piensa que sus lectores son retrasados mentales, pues que publique para retrasados mentales. Pero es su derecho. Sí, sí, no, por Basado o rojo pastillado. supuesto, por supuesto. Da clics también, ¿eh? Sí, sí. Los hay en España, periódicos para... Todos los periódicos tienen un sector al que temen entre sus lectores. De Objective también. Ajá. Todos. Todos. Y en general, la crítica interna dentro de un medio es difícil de hacer. Yo siempre digo en esto que tengo mucha admiración de un señor que se llama Arcadio Espada. Porque critica el mundo desde dentro, en su podcast, en columnas, y ya sabemos cómo salió del grupo A3 Media, cuando lo de Ferreras y tal. O sea, es una persona que se atreve a hacer la crítica desde dentro. Yo considero que solo se puede criticar... O sea, yo, por ejemplo, cuando critico a la SER o critico al País, no estoy siendo tan honesto como cuando critico a Espejo Público dentro de Espejo Público o al Confidencial dentro del Confidencial o al medio en el que trabaje. O sea, creo que la crítica hay que hacerla desde dentro. Si no eres un IDAFE, Martínez. Eso lo Esto Idafe le tiene que ir de puta madre, tío. critica a los demás. Has mencionado a Gran Idafe. Sí. Sí, sí. Que me hace gracia que venga a salvar la prensa Sí. como si el resto de... O sea, como si en su grupo las cosas fueran, vamos, intachables. Me hace mucha gracia. Pero esta corrección política en medios, esta lejanía entre opinión pública y Es lo peor que te pueden decir, ¿eh? Eres un Idafe. Esta era la parte buena de la entrevista. Esta es la parte buena de la entrevista. publicada, digo, ¿piensas que, por ejemplo, explica fenómenos como el de Alvise? Que los medios no nos hemos... Y Alvise entra aquí en la ecuación. Bueno, increíble. O no hemos querido enterarnos. ¿eh? Bueno, Alvise se considera a sí mismo una agencia de noticias, Por ¿no? ejemplo, sí. Pues es que eso te lo dice todo. O sea, si Alvise fuera poeta, Ajá. estarían fallando los poetas en España. O si Alvise fuera futbolista, estaría fallando el fútbol. Que Alvise triunfe significa el fracaso del periodismo. O sea, ¿a dónde apunta Alvise? A los medios. Sí. ¿Tiene razón en su crítica? En parte. Solo en parte. ¿Son veraces sus informaciones? Ni de coña. Son suyas, a veces las roba. O sea, Como este periódico, arroba. sí, pero que... Basado o rojo pastillado. Es que es tal cual, ¿eh? Es que los que conocemos a Alvise, tío... que quiero decir que es una persona que... Es que eso pasaba igual con Trump. O sea, no estoy comparando porque creo que no va a llegar tan lejos. Pero yo dije que Alvise iba para Bukele, pero se quedaba en Gil. En mi opinión. Sí, sí. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero es que al final la sensación de credibilidad es más importante que la veracidad de la información. Eso es así, ¿no? Por eso si desde el ministerio te dicen que la mascarilla sí, pues como da sensación de credibilidad, hay un comité de expertos, pues mascarilla sí, pues no sé qué sí. Yo tiendo a hacer caso, ¿eh? De lo que me digo, pues ellos lo sabrán, te lo juro, ¿eh? En ese sentido yo soy bastante dócil, pero es verdad que si se pierde la sensación de credibilidad, por mucho que la información sea estudiada, veraz, etcétera, aquí no. Por eso muchas veces el que rompe la espiral del silencio da gritos en el desierto. Yo estoy seguro de que ha habido periodistas que han escrito de temas antes que yo y no se les ha hecho caso. O sea, tiene que llegar el momento oportuno, el tono oportuno, la persona oportuna. A veces pasa esto, ¿no? Pero es que si no hay una sensación de credibilidad, y esto afecta mucho a los medios de comunicación, claro. Trump ganó contra la CNN, no contra Hillary Clinton. Sí, sí. O sea, sí. Y la CNN miente menos que Trump. Pero la sensación de credibilidad en parte grande del electorado... ¿Por qué? Porque no hablaban de los problemas que veía la basura blanca. Sí, porque mucha gente, entiendo yo, que percibe que hay muchos periódicos o periodistas que... Pero yo recuerdo, tío, cuando conocí a Juan Sotibars, estaba empalmadísimo con el libro del Manifiesto Redneck. Y el Manifiesto Redneck explicaba mucho de todos los fenómenos que hemos vivido los últimos 10 años. están, digamos, demasiado dados al poder. Sí. Demasiado cercanos, demasiado cariñosos, demasiado... Bueno, y que este fenómeno de la guerra cultural al final simplifica mucho los debates, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, hablar de los problemas de la inmigración, de los problemas causados Sí. por la inmigración, no tiene que quitar a hablar de los problemas que sufre la inmigración. Los inmigrantes son sistemáticamente explotados en España en trabajos de mierda. Los ilegales, por supuesto, pero los legales también. Son los salarios más bajos. Y ves a la izquierda, que pongo comillas siempre, Sí. diciendo que lo que hace falta es más inmigrantes, o sea, más mano de obra de mierda. O sea, me parece surrealista, ¿no?
Me parece surrealista. Por aquí es por donde tiraba un poco a Nuh en la crítica que hacía cuando los otros decían que no había que hablar de inmigración. Vale. Hay que hablar de los problemas que sufre la inmigración, pero hay que hablar de los problemas que genera. ¿Y quién es el más interesado en que se hable de los problemas que genera la inmigración? Dirían, el xenófobo. Pues no, la inmigración. Los inmigrantes que simplemente que trabajan. O sea, pues, es que la gente, los periodistas no hablan con inmigrantes. Yo hago una encuesta en mis amigos del instituto. Que son, Recordad a la señora esta que estaba en la guardia de vecinos y que se sabía todos los orígenes de toda la delincuencia por sectores. Le preguntaban, en los autobuses roban los latinos, en tal roban los rumanos y los argelinos, que son peligrosos. Aquí esto, en la línea 3 roban estos. Y la tía era inmigrante. Decía, y yo lo puedo decir porque soy inmigrante y a mí no me van a llamar gilipolleces. Una tía muy basada. marroquíes, Sí. porque yo allí en Marruecos. De hecho, lo he hablado con muchas veces. Luis Mejías, transgender. gracias por la suscripción. Deberías estar entrenando para el GT de Andorra. Ahí estamos. Al que más le jode que haya un marroquí que va robando carteras es al marroquí que está trabajando y pagando sus impuestos. Porque es el que se demoniza por el otro gilipollas. Tú imagínate que tú y yo emigramos a Alemania Sí. y yo empiezo a quemar coches. Me jodería, sí. Te jodería a ti antes que a nadie. ¿Vale? Pues desde el punto de vista de la batalla cultural, parece que hablar de los problemas que causa una parte de la inmigración sea hablar contra los inmigrantes. Hay que romper esos marcos, coño. Sí, para muchos es eso. Pero es que no es así. Claro, claro, claro. Haces bien en decirlo. Sobre el periodismo, ya que estamos hablando ahora. Bueno, pues yo creo que para todo lo demás se puede ver el vídeo entero, pero diciendo factores uno detrás de otro. Podrás estar más o menos de acuerdo, pero la verdad es que el trabajo que hace Juan Sotibars es muy valioso. Ahora me imagino que surfeará la cresta de la ola viviendo en Madrid porque, bueno, por lo menos no tendrá que pagar el impuesto de patrimonio que había en Cataluña. Y ya está. Y en Alemania también habría racismo hacia el español. Por si te interesa, nuestro amigo Zipper ha vuelto a hablar. Venga, vamos a ver esto.